¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio de tanto dolor, hay personas que en lugar de derrumbarse, levantan sus manos al cielo y cantan con lágrimas en los ojos? ¿Cómo es posible que alguien que está sufriendo encuentre fuerza en la alabanza cuando todo parece perdido? Y si te dijera que alabar a Dios en medio del sufrimiento es una de las armas espirituales más poderosas que existen, un secreto que el enemigo ha intentado esconder por generaciones. Y si te revelara que justo en los momentos de más profunda tristeza, la alabanza puede ser la llave que abre puertas cerradas, que rompe cadenas invisibles, que transforma la atmósfera espiritual y te conecta directamente con el corazón de Dios. ¿Lo creerías? Este video no es simplemente un estudio bíblico más. Es un viaje profundo al alma, una travesía espiritual que puede cambiar para siempre la forma en que enfrentas el dolor. Hoy vas a descubrir verdades que muchos cristianos jamás han conocido. Vas a entender por qué la alabanza en medio del sufrimiento no es una locura ni una contradicción, sino una declaración de fe que estremece los cielos. ¿Te has sentido abandonado por Dios alguna vez? ¿Has llorado en silencio, preguntándote por qué justo a ti te tocó pasar por esa pérdida, ese diagnóstico, ese rechazo? Hoy no solo vamos a caminar por esos valles contigo, vamos a alzar nuestra voz en ellos, porque en este video aprenderás que hay un poder escondido que se activa solo cuando decides alabar en medio del llanto. Jesús lo hizo. Pablo y Silas lo hicieron. Job lo entendió. Y tú también puedes hacerlo. Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte un misterio divino. La alabanza no depende de las circunstancias, sino de la verdad eterna de que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando todo lo demás se derrumba. Y cuando lo haces, algo sobrenatural sucede. Te prometo que si te quedas hasta el final, vas a descubrir una clave escondida en la penúltima enseñanza que puede desbloquear una bendición que tu alma ha estado esperando desde hace mucho. Pero antes de empezar con este poderoso estudio, quiero que tú, que estás viendo este video ahora mismo, comentes esta frase: paz en Cristo. Esa será tu forma de sellar un pacto espiritual de apertura, de humildad, de disposición para recibir la palabra que Dios ha preparado para ti hoy. Al comentar esa frase, estarás diciendo: Señor, estoy aquí. Habla que tu siervo escucha. Y por favor, no olvides dar me gusta a este video. No lo haces por mí, lo haces porque cuando tú interactúas con este contenido, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a otras almas que también están sufriendo. ¿Te imaginas cuántas vidas puedes alcanzar con un simple clic? Estás esparciendo la semilla del consuelo y la esperanza. Estás predicando al compartir. Y si aún no te has suscrito, déjame decirte algo desde el corazón. Muchas personas llegan aquí buscando un refugio espiritual. No tienen iglesia cerca, están solos o atraviesan crisis muy profundas. Este canal se ha convertido en un espacio de encuentro con Dios para muchos. Así que al suscribirte, no solo alimentas tu fe, te conviertes en parte activa de una comunidad que levanta al caído y recuerda al olvidado que Dios no ha dejado de hablar. Reflexiona por un momento. Si incluso en la tristeza puedes alabar, entonces, ¿qué es lo que el enemigo podrá hacer para detenerte? Sus armas se vuelven inútiles ante un corazón que canta en medio del dolor. Y eso, querido hermano, querida hermana, es lo que vas a aprender hoy. Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a recorrer juntos 8 revelaciones bíblicas que te mostrarán el poder transformador de la alabanza en medio del sufrimiento. Desde historias inspiradoras hasta misterios ocultos que solo se revelan a los que eligen adorar cuando todo parece estar en contra. No es casualidad que estés viendo este video. Es posible que Dios haya escuchado tu llanto
y esta sea su forma de decirte: estoy contigo, aún en el valle de sombra de muerte. Respira profundo, abre tu corazón y mantente atento hasta el final, porque puede que justo hoy, aquí, encuentres esa palabra que transforme no solo tu presente, sino también tu eternidad. Ahora sí, comencemos este viaje. 1. Pablo y Silas cantaron en la oscuridad de la prisión. Cuando hablamos de alabar a Dios en medio del sufrimiento, hay una escena que brilla con una luz propia en las páginas del Nuevo Testamento. Es el relato de Pablo y Silas en la cárcel, una historia que ha sido leída y predicada por generaciones, pero que hoy el Espíritu Santo quiere que veas con otros ojos. Porque en ese calabozo oscuro, donde el dolor físico, la injusticia y el abandono humano eran una realidad palpable, ocurrió algo que trasciende el entendimiento humano. Pablo y Silas no gritaron, no maldijeron su suerte, no cuestionaron a Dios con amargura. Lo que hicieron fue cantar himnos, alabar. Y aquí está el misterio. Aquella cárcel no era cualquier prisión. Estaban en lo más profundo del calabozo, con los pies asegurados en cepos, después de haber sido azotados injustamente, dolor en el cuerpo, injusticia en el alma, oscuridad alrededor. Y sin embargo, su espíritu eligió una respuesta distinta. ¿Qué clase de fe es esta que canta cuando todo duele? ¿Qué clase de relación con Dios lleva a un hombre a levantar su voz en alabanza en vez de hundirse en la desesperación? La respuesta es clara. Pablo y Silas no cantaban por lo que veían, cantaban por lo que sabían. Sabían que Dios no los había abandonado. Sabían que el sufrimiento no tenía la última palabra. Sabían que su alabanza no dependía de su entorno, sino de la verdad eterna de quién es Dios. Y fue esa alabanza la que provocó un terremoto. Las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, la atmósfera cambió. Hermano, hermana, ¿puedes ver lo que esto significa para tu vida? Muchos hoy se encuentran en cárceles invisibles, cárceles de tristeza, de ansiedad, de desesperanza. Estás ahí, sintiéndote solo, incomprendido, herido, tal vez injustamente acusado, tal vez pagando consecuencias de errores que no son tuyos. Pero lo que el Espíritu te revela hoy es esto: tu alabanza tiene poder. No necesitas que la situación cambie para alabar. Es cuando decides alabar en medio de la angustia que Dios comienza a operar milagros invisibles. La alabanza no es solo una canción, es una declaración espiritual que dice: mi Dios sigue siendo digno, aunque yo esté sufriendo. No ignores el detalle más poderoso de esa noche en Filipos. Cuando Pablo y Silas cantaban, los otros presos los oían. No cantaban en silencio, no se escondían, proclamaban a voz en cuello su fe, y mientras lo hacían, no solo sus cadenas se rompieron, todas las cadenas se rompieron. Eso significa que cuando tú decides alabar en medio del sufrimiento, tu adoración tiene el poder de liberar a otros. Tu fe puede transformar la celda de alguien más. Tu cántico en el dolor puede ser luz para el que está en sombras. Y hay más. El carcelero, el hombre encargado de mantener los presos, también fue tocado por la alabanza. ¿Quién iba a imaginar que un corazón endurecido, parte del sistema que los oprimía, sería quebrantado por una canción? Esa noche no solo hubo libertad física, hubo salvación. El carcelero y su familia entregaron su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque alguien decidió cantar cuando debía estar llorando. Porque alguien decidió confiar cuando todo decía que era el fin. ¿Y tú? ¿Qué harás con tu dolor? ¿Te encerrarás en el silencio? ¿Permitirás que la oscuridad apague tu voz? ¿O decidirás, como Pablo y Silas, convertir tu dolor en alabanza, tu sufrimiento en adoración?
Hay cadenas que solo se rompen cuando decides alabar. Hay corazones que solo se tocan cuando decides cantar en medio del valle. Y hay milagros que solo ocurren cuando en vez de rendirte, levantas tu voz al cielo. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. Tal vez estás en medio de tu propia prisión ahora. No física, pero emocional o espiritual. Tal vez sientes que tu vida está en pausa, que has sido golpeado, humillado, olvidado. Pero escucha esto. El Dios que respondió al cántico de Pablo y Silas es el mismo que está contigo hoy. Él no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su oído sigue atento al clamor de los que le aman. Y cuando uno de sus hijos decide alabar en medio del sufrimiento, los cielos se abren. Los terremotos espirituales comienzan, las cadenas invisibles caen, las puertas que nadie podía abrir se abren. Quizá lo que estás esperando no es un cambio externo, sino una transformación interna. Tal vez el milagro que necesitas empieza en tu boca cuando decides decir: te alabo, Señor, aunque me duela. Te exalto, aunque no entienda. Te adoro, aunque llore. Esa es la alabanza que toca el corazón de Dios. Esa es la fe que conmueve los cielos. Hoy, el Espíritu Santo te llama a cantar, no porque todo esté bien, sino porque sabes en quién has creído. A cantar, no por lo que sientes, sino por lo que sabes. A cantar, no para manipular un milagro, sino porque ya sabes que Dios está contigo, y eso basta. Y cuando lo haces como Pablo y Silas, verás que las puertas se abren, las cadenas caen, y la salvación entra en tu casa. 2. El canto de Habacuc en tiempos de escasez. Entre los profetas menores del Antiguo Testamento hay uno cuyo corazón ardía con una pasión singular por Dios, a pesar de los días oscuros que le rodeaban. Habacuc no escribió desde un trono, ni desde una temporada de victorias. Él profetizó en tiempos de injusticia, hambre, violencia y decadencia espiritual. Era un testigo del sufrimiento de su pueblo, de la aparente ausencia de Dios en medio de una sociedad desmoronada. Y sin embargo, al final de su libro, encontramos una de las declaraciones de alabanza más impresionantes que registra la Biblia. Una alabanza que no se basa en lo visible, sino en la confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Habacuc dice: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Puedes oír la fuerza espiritual detrás de esa confesión? No hay comida. No hay cosecha, no hay ganado, no hay señales de provisión futura. Y sin embargo, Habacuc canta. Lo que está haciendo el profeta aquí es declarar que su gozo no depende de las circunstancias, que su alabanza no está atada a los beneficios, sino a la esencia de quién es Dios. Habacuc no niega la crisis, no, es un iluso, pero en medio de ese caos, decide alegrarse, y no solo alegrarse, sino alegrarse en el Señor. ¿Cuántos hoy podrían decir lo mismo? ¿Cuántos pueden cantar cuando el banco está en rojo, cuando la nevera está vacía, cuando la enfermedad ha golpeado la casa, cuando las oraciones no tienen respuesta aparente? Este pasaje es una revelación profunda. Nos muestra que la alabanza más pura no es la que brota cuando todo va bien, sino la que nace cuando todo va mal. Es ahí donde se prueba la fe. Es en ese punto donde el alma se aferra no a lo que Dios da, sino a lo que Dios es. Y ahí, justo en ese momento, ocurre algo invisible. Dios se complace. Los cielos se estremecen. El infierno retrocede. Habacuc conocía algo que muchos cristianos modernos han olvidado.
que la adoración no es una moneda de intercambio, no es un yo te alabo para que tú me bendigas. Es una respuesta del alma que dice, te amo, te exalto, te glorifico, aunque me falte todo. Eso, querido oyente, es lo que Dios busca. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en la plenitud y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Qué higueras han dejado de florecer? ¿Qué vides están vacías? ¿Qué campos parecen áridos? ¿Has sentido que lo poco que tenías fue quitado? ¿Has visto cómo tu esfuerzo no dio frutos? ¿Cómo las promesas tardan más de lo que puedes soportar? Entonces hoy el Espíritu te dice, alábame ahí mismo, en medio del polvo, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, porque cuando eliges alabar en ese lugar, algo se activa en el mundo espiritual. No se trata de negar la realidad, se trata de declarar una verdad más alta, una verdad eterna, que Dios sigue en su trono, que su bondad no depende de tus circunstancias, que su amor no fluctúa según tus ingresos, que su fidelidad no desaparece cuando las respuestas tardan. Es por eso que Habacuc termina diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza, no la cosecha, no los animales, no el vino ni el trigo. Su fortaleza no viene del suelo, sino del cielo. Y este es un llamado para ti, un desafío, una invitación a levantar tu voz ahora, a mirar tu escasez y decir, con todo, yo me alegraré en el Señor. Porque esa declaración no solo cambia tu corazón, cambia tu entorno. Le muestra al enemigo que tú no estás rendido, que tu fe no es superficial, que tu amor por Dios no depende de regalos, sino de relación. Y en ese punto, amigo, amiga, se desatan bendiciones ocultas. Se abren los cielos. Se multiplican lo que parecía agotado. El poder de esta alabanza es que no necesita razones visibles. Se sostiene sobre la fidelidad comprobada de Dios y es tan poderosa que trasciende generaciones. Hoy, siglos después, tú y yo seguimos siendo confrontados por las palabras de Habacuc, porque lo que él escribió no era poesía, era verdad, era fe en estado puro. Era una canción que rompía el silencio del hambre, del abandono, de la pérdida. Así que hoy, haz tuyo este canto, no como un lema, no como una frase para impresionar a otros. Hazlo desde lo profundo de tu espíritu. Enfrenta tu sequía con gozo, enfrenta tu noche con cántico. Y descubrirás que hay un gozo inexplicable que no depende de lo que tienes, sino de a quién tienes. Que hay una paz que no se basa en tus planes, sino en su soberanía. Que hay una fuerza que no se agota, porque viene del Señor. El profeta cantó en tiempos donde todos se quejaban. El profeta celebró cuando otros lloraban. Y por eso hoy su voz sigue viva. ¿Y tú? ¿Qué huella dejarás? ¿Será tu voz la que inspire a otros a alabar en medio del dolor? ¿Será tu testimonio el que recuerde al mundo que Dios es digno, aun cuando todo falta? Decide hoy ser como Habacuc, un adorador en medio de la ruina, un cantor en tiempos de escasez. Y entonces verás que Dios es, fue y siempre será suficiente. 3. Job. Alabanza desde las cenizas. Si hay un nombre que simboliza el sufrimiento humano en toda la Biblia, ese es Job. Su historia ha atravesado los siglos como un eco del dolor más profundo, pero también como un testimonio de fe que no se doblega. Job no era un hombre cualquiera. Era íntegro, temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Y sin embargo, fue tocado por la adversidad más extrema. En cuestión de horas, perdió sus riquezas, sus hijos, su salud, su prestigio. Fue despojado de todo lo que un ser humano podría considerar valioso.
Lo que quedó de él no era un patriarca, sino un hombre sentado en cenizas, rascándose con un pedazo de teja, sin entender el porqué de su tragedia. Pero en medio de esa desolación, ocurre algo que la mente humana no logra explicar completamente. Job, al recibir la noticia de la muerte de todos sus hijos, se levantó, rasgó su manto, se postró en tierra y adoró. No gritó de rabia, no se revolvió en amargura, no alzó el puño al cielo para exigir explicaciones. Se inclinó y adoró. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa frase no es una resignación pasiva, es una declaración de soberanía divina. Job está diciendo que su alabanza no está ligada a la cantidad de bienes que posee, ni al número de hijos que puede abrazar, ni a la salud que disfruta. Su adoración es una afirmación de que Dios sigue siendo digno, aun cuando todo lo demás ha sido arrebatado. ¿Quién puede hacer eso? Solo un corazón que ha aprendido a confiar más allá de las bendiciones visibles. Solo una fe que se ha cimentado en la eternidad, no en las circunstancias. Y esa es la revelación que el Espíritu Santo quiere entregarte hoy. Porque quizá no has perdido todo como Job, pero llevas heridas que nadie ve. Has enterrado sueños, relaciones, esperanzas. Has sentido que Dios ha guardado silencio en tus peores noches. Has vivido temporadas donde los amigos te acusan, los seres queridos no te entienden y la soledad parece ser tu única compañía. Y en medio de eso hay una voz suave que te dice: adora. No porque todo tenga sentido, sino porque Dios sigue siendo Dios. El poder de la alabanza en el sufrimiento no está en lo que produce externamente, sino en lo que transforma internamente. Cuando Job adoró, nada cambió en ese momento. Sus hijos no resucitaron, su piel seguía cubierta de llagas. La aflicción seguía siendo su sombra, pero algo se fortaleció dentro de él, algo lo sostuvo en medio de la oscuridad. Fue su relación con Dios, esa comunión que no se basa en recompensas, sino en presencia, en saber que, incluso si no entiendo el por qué, puedo confiar en el quién. Y eso, hermano, hermana, es lo que necesitas hoy. No todas tus preguntas tendrán respuestas inmediatas. No todo sufrimiento será explicado. Pero la alabanza abre un camino, un puente hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cada vez que dices bendito sea tu nombre en medio del llanto, estás ejerciendo una fe que sacude el mundo espiritual. Estás declarando que tu fe no es frágil, que no depende del confort, que está enraizada en una verdad más grande que tú mismo. Job no adoró para que Dios le devolviera lo perdido. No adoró como un chantaje emocional. Lo hizo porque reconocía que Dios es el dueño de todo y que su identidad como adorador no podía depender de sus posesiones. ¿Cuántos de nosotros necesitamos recordar eso hoy? ¿Cuántos necesitamos volver a esa fe desnuda, esa alabanza que no se basa en lo que tenemos, sino en lo que creemos? Y mira el resultado. Aunque Job pasó por una temporada de profunda confusión, aunque se quejó, lloró y discutió con sus amigos, nunca dejó de dirigirse a Dios. Su lamento era una oración, su reclamo, un diálogo, su dolor, un altar. Y al final, cuando Dios habló, no fue para explicarle todo, sino para mostrarle su grandeza. Job cayó rendido y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la recompensa de la alabanza en el sufrimiento, una revelación más profunda de quién es Dios. Y sí, Job fue restaurado. Recibió el doble de lo que había perdido. Fue honrado, sanado, restaurado.
Pero lo más importante no fue lo que ganó, sino lo que aprendió. Aprendió que la adoración no es una transacción, es una postura del corazón, que no es solo para los tiempos buenos, sino también para los tiempos rotos. Que la ceniza puede convertirse en incienso cuando se mezcla con fe. Hoy tú puedes tomar tus cenizas, tus pérdidas, tus preguntas y presentarlas delante de Dios en adoración. Puedes hacer como Job. No necesitas entenderlo todo para alabar. Solo necesitas reconocer que Dios sigue siendo digno, y esa alabanza, desde el lugar más bajo, es la más alta expresión de amor, porque no se canta desde el gozo, sino desde la esperanza. No se canta por lo recibido, sino por quien Él es. Así que si estás en tus propias cenizas, si te sientes despojado, si sientes que la vida te ha dado la espalda, te invito a que levantes tu voz, no para exigir, sino para exaltar, no para quejarte, sino para confiar, y verás cómo, en medio del polvo, surge una canción, una que el cielo no puede ignorar, una que mueve el corazón de Dios, una que, como la de Job, quedará escrita en la eternidad como testimonio de fe inquebrantable. 4. La alabanza de Jesús antes de la cruz. En el momento más oscuro de su vida terrenal, cuando la sombra de la cruz ya se cernía sobre él, Jesús hizo algo que para muchos pasaría desapercibido, pero que contiene una lección espiritual profunda y poderosa. La noche en que fue traicionado, después de compartir la última cena con sus discípulos, antes de dirigirse al Monte de los Olivos, donde comenzaría su agonía en Getsemaní, el Evangelio según Mateo nos dice que cantaron un himno. Si Jesús, sabiendo lo que estaba por venir, cantó, alabó. ¿Has pensado alguna vez en eso? El Hijo de Dios, sabiendo que en pocas horas sería traicionado, azotado, humillado, torturado, crucificado y abandonado, decidió alabar al Padre. No era una alabanza por lo que venía, sino a pesar de lo que venía. Era una declaración silenciosa pero poderosa de que ni el dolor más profundo podría silenciar su adoración. En esa canción estaban contenidos siglos de obediencia, siglos de fidelidad, siglos de amor por la humanidad. Era el canto de quien ama hasta el extremo. Jesús no solo nos enseñó a orar, también nos enseñó a cantar, pero no a cantar solo en los tiempos de celebración. Nos mostró cómo cantar en medio del camino al sacrificio. Esa alabanza que elevó con sus discípulos es uno de los actos más bellos de fe jamás registrados, porque no era una canción para levantar el ánimo ni para distraer la mente del dolor. Era una rendición total al plan eterno del Padre. Era una afirmación de que incluso en el camino a la cruz, Dios seguía siendo digno de alabanza. Y esto, querido oyente, tiene implicaciones profundas para tu vida, porque muchas veces creemos que la alabanza es para cuando todo ha salido bien. Pensamos que debemos esperar a que pase la tormenta para cantar, pero Jesús nos muestra otra realidad. Hay canciones que deben ser entonadas en medio de la tormenta, porque son esas las que más agradan al cielo. Alabar cuando sabes que el dolor es inminente, que la traición es inevitable, que la prueba es segura. Esa es la alabanza que nace del espíritu, no del alma. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando sabes que algo difícil se avecina? ¿Te hundes en la preocupación? ¿Dejas que el miedo silencie tu voz? ¿O decides, como Jesús, cantar? Porque al hacerlo, estás afirmando que Dios es mayor que tus circunstancias, que su plan es más sabio que tu entendimiento, que su amor es más profundo que tu miedo. Y esa fe, esa entrega, esa confianza absoluta tiene un peso eterno. Jesús no necesitaba cantar para sí mismo. No era una necesidad emocional. Lo hizo como ejemplo, lo hizo como revelación. Nos mostró que la alabanza no es una reacción, sino una decisión.
que no se trata de lo que sientes, sino de lo que crees, que es un acto de guerra espiritual, una bandera de rendición al cielo, una proclamación de victoria antes de la batalla. Porque Jesús sabía que la cruz no era el final, sabía que la tumba no sería el destino definitivo, y esa esperanza se convirtió en canción. Imagina la escena. La noche está cayendo, el aire está cargado de tensión. Jesús mira a los suyos, sabe que lo abandonarán, sabe que Pedro lo negará, sabe que Judas ya ha sellado su traición. Sabe que pronto será arrancado del mundo, expuesto al escarnio, desgarrado por el dolor, pero aún así canta. Y ese cántico resuena a través de los siglos, porque nos enseña que cuando todo parece estar a punto de perderse, lo que no debe perderse es la alabanza. Este acto de Jesús redefine lo que significa adorar. Ya no es solo música bonita en un templo. Es una postura del corazón en medio de la guerra. Es alabanza con lágrimas, es canto con los pies temblando, es himno con el alma rota. Y esa es la invitación para ti hoy, que tomes tus miedos, tus cargas, tus incertidumbres y las conviertas en alabanza, no porque todo vaya a ser fácil, sino porque Dios ya ha vencido, porque su plan es perfecto. Porque aunque camines hacia la cruz, hay resurrección del otro lado, y aquí hay una verdad que el Espíritu quiere sembrar en ti. Cuando decides alabar antes de la cruz, también participarás de la gloria después de ella. Jesús cantó antes del Getsemaní y al tercer día resucitó. Su alabanza no detuvo el sufrimiento, pero anunció la victoria. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes anunciar la victoria en medio de tu dolor. Puedes declarar la fidelidad de Dios aunque aún no veas el milagro. Puedes proclamar su grandeza aunque el cielo parezca silencioso. Y en ese acto te unes a Jesús. No solo en su cruz, sino en su fe. No solo en su dolor, sino en su esperanza. Tal vez hoy estás en la víspera de una batalla. Tal vez el informe médico no es favorable. Tal vez una relación está por romperse. Tal vez el trabajo que esperabas no llegó. Tal vez el miedo te ronda el corazón. Pero escúchame bien, todavía puedes cantar. Y si lo haces, estás diciendo al mundo espiritual que tu confianza no está en los resultados, sino en la presencia de aquel que no falla. Y esa canción, esa simple canción, puede ser el comienzo de tu redención. Así que hoy, decide como Jesús. Eleva tu voz en medio del valle. No esperes a que amanezca para cantar. Canta en la noche, canta en la soledad, canta en la traición. Porque cada nota que sale de tu corazón en medio del sufrimiento es recibida por el cielo como un perfume precioso. Y cuando termines de cantar, aunque el mundo siga igual, tú ya no lo estarás, porque habrás declarado con tu vida que Dios es digno, incluso en el umbral del dolor. 5. El salmista que convirtió su quebranto en canción. En medio del Antiguo Testamento encontramos una colección de clamores, lamentos, súplicas, alegrías y confesiones que han sido el eco de innumerables corazones a lo largo de la historia. Los salmos. Y si hay algo que hace que los salmos sean tan profundamente humanos y espiritualmente sublimes, es el hecho de que en ellos la alabanza y el sufrimiento caminan de la mano. No hay en sus páginas una pretensión de perfección ni una apariencia de religiosidad vacía. Hay en cambio un torrente de emociones honestas que ascienden al cielo. Y en el centro de muchos de estos cánticos encontramos a David, el hombre conforme al corazón de Dios, que nos enseña cómo transformar el quebranto en canción. David no escribió desde un palacio, sino muchas veces desde cuevas, desiertos, campos de batalla y noches de soledad.
Sus salmos no nacieron en banquetes, sino en lágrimas. Fue perseguido por Saúl, traicionado por su propio hijo Absalón, enfrentó el peso del pecado, el dolor del arrepentimiento y la angustia del abandono. Y sin embargo, alzaba su voz, no para reclamar, sino para declarar, no para quejarse, sino para cantar. Una y otra vez, aun cuando decía, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Terminaba diciendo, pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Eso es lo que hace la alabanza en medio del sufrimiento. Redirige el corazón del dolor a la esperanza, no niega la herida, pero tampoco se queda estancada en ella, no ignora la tristeza, pero se rehúsa a que ella tenga la última palabra. David entendió algo que tú y yo también debemos aprender, que la alabanza no es el final del proceso, sino su punto de partida. Que al comenzar a alabar, incluso en medio del caos, algo dentro del alma comienza a cambiar. Tal vez tú hoy estás viviendo un salmo. Tal vez te identificas con los gritos del Salmo 13 o con las lágrimas del Salmo 6. Tal vez te has preguntado como David, ¿por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Pero escucha lo que sigue. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa frase es una espada espiritual. Es una declaración profética, es una promesa que te haces a ti mismo. No te quedes solo en la primera parte del Salmo. No permitas que el lamento sea tu himno final. Atrévete a escribir tu propio versículo de esperanza, tu propio canto de redención. La alabanza de David no lo sacó inmediatamente de las cuevas, no lo libró instantáneamente de sus perseguidores, pero lo sostuvo, lo fortaleció, lo preparó. Y esa es una función que a menudo olvidamos. No adoramos solo para que Dios actúe fuera de nosotros, sino para que haga algo dentro de nosotros, para que el alma vuelva a su centro, para que el corazón se alinee con el cielo, para que el espíritu tome el control sobre las emociones que intentan arrastrarnos hacia el abismo. Hay un detalle importante. David era músico, tenía el don de la melodía, pero no era su talento lo que hacía poderosa su alabanza, era su sinceridad. Era la profundidad de su fe. Y eso quiere decir que tú, aunque no sepas cantar o tocar un instrumento, puedes ofrecer a Dios un salmo verdadero. Porque el salmo no nace en la garganta, sino en el alma. Tu canción puede ser una oración susurrada, una frase dicha entre lágrimas. Un te amo, Señor, desde el lugar más roto de tu vida. Y eso en el cielo suena como sinfonía. Piensa por un momento, ¿cuántos salmos aún no se han escrito porque hay corazones que han decidido callar en vez de cantar? ¿Cuántas cuevas se han vuelto tumbas porque no hubo una voz que se levantara en alabanza? Hoy el Espíritu Santo te está invitando a cambiar eso, a levantar tu propio canto, tu propia declaración, tu propio salmo, a ser como David, alguien que no espera salir del valle para cantar, sino que canta precisamente porque confía en que Dios está en el valle con él. Y no olvides esto. David no fue perfecto. Falló, pecó, se equivocó gravemente, pero aún en su pecado, su corazón sabía a dónde volver, sabía que la alabanza era el camino de regreso, y cuando escribió, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», estaba también ofreciendo una melodía desde el polvo. Eso es lo que la alabanza puede hacer, reconstruir lo que el pecado destruyó, reencender lo que la culpa apagó, restaurar lo que la vergüenza quiso enterrar. Hoy, quizás no tienes fuerzas para grandes oraciones, quizás tu alma solo puede emitir suspiros, pero si entre esos suspiros logras decir, «Gracias, Señor», si puedes susurrar un «aunque no»,
Entiendo, confío, entonces ya estás cantando, ya estás escribiendo tu salmo, ya estás ofreciendo esa alabanza que nace en la herida, pero que sube como incienso puro hasta el trono de Dios. Y recuerda, como lo hizo David, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No estás solo, no estás olvidado. Hay un Dios que escucha incluso las canciones más silenciosas, que responde a las voces que salen entre sollozos, que se deleita en los himnos entonados desde las ruinas. Hoy, decide transformar tu quebranto en canción. Toma ese dolor y hazlo melodía. Toma esa noche oscura y conviértela en altar. Y verás, como David, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios estará contigo, y tu alabanza será tu arma, tu escudo, tu camino a la redención. 6. La adoración en el horno ardiente, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. En el libro de Daniel encontramos uno de los relatos más estremecedores sobre la fidelidad a Dios en medio del sufrimiento. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, 3 jóvenes hebreos, enfrentaron una situación límite. Fueron condenados a morir quemados vivos por negarse a adorar una estatua. El rey Nabucodonosor había ordenado que todos los pueblos y naciones se postraran ante la imagen de oro que él había erigido. Pero estos 3 siervos de Dios decidieron mantenerse firmes, incluso si eso significaba su muerte. Y en esa decisión nos enseñaron el verdadero significado de alabanza, exaltar a Dios con la vida misma, incluso si la vida termina en cenizas. La alabanza más pura no siempre se expresa con música o palabras. A veces se expresa con una postura, con una decisión, con una negación rotunda a traicionar al Dios vivo, aunque eso implique perderlo todo. Estos 3 jóvenes no cantaron con los labios, pero adoraron con sus acciones. Rechazaron arrodillarse ante el ídolo del rey, aun sabiendo que serían lanzados al horno de fuego ardiente. Su respuesta fue clara: si nuestro Dios a quien servimos quiere librarnos, Él nos librará del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey. Y si no lo hace, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Esa frase encierra un poder espiritual inconmensurable. Y si no lo hace, puedes sentir la profundidad de esa declaración. No adoraban a Dios por conveniencia, no obedecían esperando una recompensa. Su fidelidad no dependía del resultado. Estaban diciendo: Dios es digno, nos libre o no. Eso es alabanza verdadera, eso es adoración que atraviesa el fuego, eso es fe que arde sin consumirse. Y entonces ocurre lo inesperado. El rey, enfurecido, manda calentar el horno 7 veces más. Los soldados que los lanzan al fuego mueren por el calor abrasador, pero los 3 jóvenes no mueren, caminan dentro del fuego. Y lo más impactante es que no están solos. El rey observa con asombro y exclama: ¿no eran 3 los que atamos y echamos al fuego? Yo veo 4, y el cuarto tiene aspecto de hijo de los dioses. El Hijo de Dios estaba allí, Jesús mismo, preencarnado, caminando entre las llamas con ellos. Porque cuando decides alabar a Dios con tu vida, Él no te deja solo en el horno. Querido hermano, querida hermana, ¿estás tú atravesando tu propio horno? ¿Sientes que la vida ha encendido una llama imposible de soportar? ¿Has sido arrojado a pruebas que parecen consumirte? Entonces, esta palabra es para ti. No estás solo. Jesús está en medio del fuego contigo. Él camina entre las llamas. Él no apaga el horno de inmediato, pero te guarda dentro de él. No siempre evita la prueba, pero siempre acompaña en medio de ella. Y esa es la mayor promesa que puedes recibir hoy. La alabanza que Dios busca es esa que no se apaga con el calor, que no retrocede ante la presión, que no cambia cuando cambia el entorno.
Es fácil cantar en la libertad, pero se necesita valentía espiritual para adorar en el horno. Estos jóvenes se negaron a cantar la canción del sistema y por eso pudieron experimentar el canto silencioso del cielo, la presencia de Dios en medio del sufrimiento. No necesitas ser liberado antes de adorar. A veces, tu adoración es el preludio del milagro. Y hay más. Cuando salieron del horno, ni siquiera su ropa olía a humo. No solo fueron protegidos, sino que fueron preservados en tal grado que no hubo rastro del fuego en sus cuerpos, solo testimonio de su fe. Eso es lo que Dios puede hacer con aquellos que eligen alabarlo con todo lo que son. No solo los libra, sino que los honra. No solo los guarda, sino que los transforma en evidencia viva de su poder. El rey terminó alabando al Dios de estos jóvenes y decretó que nadie se atreviera a hablar contra él. ¿Ves el impacto de la adoración en medio del fuego? No solo transforma tu vida, transforma el entorno. Personas que jamás habrían conocido a Dios se ven confrontadas con su poder al ver tu fidelidad. Tu alabanza puede ser el sermón más poderoso que jamás predicarás. Puede ser la llave que abre los ojos de otros. Porque cuando un creyente sufre con dignidad, con fe, con adoración, el mundo no puede ignorarlo. Se vuelve testimonio. Se vuelve faro. Hoy Dios te llama a ser como Sadrac, Mesac y Abednego, a mantenerte firme, a decidir de antemano que, venga lo que venga, no doblarás tus rodillas ante los ídolos de este mundo, que no venderás tu fe por comodidad, que no intercambiarás tu adoración por aprobación, y si el horno se enciende, que así sea. Porque más vale estar en el fuego con Cristo que en el palacio sin Él. Alaba con tu postura, alaba con tu decisión, alaba con tu vida. Aunque no haya música, aunque no haya consuelo, aunque no haya escape inmediato, porque en esa alabanza silenciosa Dios se manifiesta. Jesús aparece y tú, como los 3 hebreos, saldrás sin olor a humo, pero con una fe más firme, una historia más poderosa y una intimidad con Dios que solo el fuego pudo forjar. 7. La mujer que rompió el frasco de alabastro. Entre todas las escenas conmovedoras que rodearon los últimos días de Jesús, hay una en particular que ha quedado grabada como símbolo de entrega, adoración y quebranto. Se trata de aquella mujer que, en un acto aparentemente escandaloso para los asistentes, se acercó al maestro con un frasco de alabastro lleno de un perfume costoso y, sin decir palabra, lo rompió para derramarlo sobre su cabeza. Ese perfume no era cualquier aceite, era nardo puro, de altísimo valor. Para muchos, una extravagancia sin sentido. Para otros, una falta de respeto al protocolo. Pero para Jesús fue una declaración de alabanza en medio del sufrimiento, porque no debemos olvidar el contexto. Jesús estaba a días de enfrentar la cruz. Él mismo lo dijo. Esta mujer lo estaba preparando para su sepultura. En otras palabras, mientras todos lo rodeaban pensando en cenas, conversaciones y política religiosa, ella fue la única que entendió, aunque quizá no con palabras, pero sí con el corazón, que el Hijo de Dios estaba a punto de sufrir el mayor de los dolores. Y en vez de huir, en vez de lamentarse, en vez de cuestionar, adoró. Y su adoración no fue superficial, no fue una canción, no fue una plegaria, fue una acción costosa. Romper el frasco era una decisión definitiva. No había vuelta atrás. Una vez roto ya no se podía recuperar. Derramó todo, lo mejor, lo más caro, su tesoro más precioso. Puedes ver la conexión con lo que tú y yo estamos aprendiendo hoy. La verdadera alabanza en el sufrimiento implica derramar lo más valioso del alma, aun sabiendo que quizás no serás comprendido. Los discípulos se escandalizaron. Dijeron que ese perfume podía haberse vendido para ayudar a los pobres. Parecía
un desperdicio. Pero Jesús los reprendió. Dijo: «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». Jesús estaba siendo consolado, honrado, sostenido en la antesala de su sufrimiento por el acto silencioso de una mujer que rompió su frasco. ¿Cuántas veces en tu propio dolor has sentido que no tienes fuerzas para hacer algo grande? ¿Cuántas veces has pensado que tu adoración no es suficiente? Que no tienes voz, talento, recursos. Esta mujer no predicó, no hizo milagros, no sanó enfermos, solo trajo su perfume, solo trajo su corazón, solo trajo lo que tenía. Y Jesús dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio, se hablaría de lo que ella hizo, porque la alabanza verdadera no necesita aplausos, ni escenario, ni reconocimiento humano. Solo necesita un corazón quebrantado dispuesto a darlo todo por amor. Quizás hoy tú también estás frente a Jesús con tu frasco de alabastro. Quizás lo que tienes para ofrecer no parece mucho. Quizás tu corazón está herido, roto, confundido, pero aún así puedes romper ese frasco, puedes entregarlo, puedes derramarlo a sus pies y Él no lo despreciará. Al contrario, se agradará en ti. Porque en medio del sufrimiento, cuando otros te dicen que calles, cuando la lógica te grita que esperes, cuando tu carne te pide que retengas, tu alma puede decidir adorar. Y eso es lo que transforma la atmósfera, porque cuando adoras, desde el quebranto el cielo se abre, lo espiritual se activa, lo eterno se manifiesta. No hay muro que resista una alabanza genuina que brota del dolor. No hay corazón endurecido que no sea tocado por ese perfume. Tal vez tu familia, tus amigos, incluso otros creyentes, no entienden tu entrega. Tal vez creen que estás desperdiciando tiempo, lágrimas, devoción. Pero Jesús lo ve, Jesús lo honra, Jesús lo defiende. Hay un momento sagrado que ocurre cuando decides romper tu frasco. Puede que nadie lo note. Puede que no haya música de fondo, ni luces, ni emoción, pero en el mundo invisible es como si el perfume llenara toda la casa. Como ocurrió en aquel día, cuando la fragancia del nardo puro impregnó cada rincón. Así también tu adoración se esparce, marca tu entorno, impregna tu vida de propósito. Porque no estás adorando por lo que recibes, sino por lo que Él es. ¿Y qué sucede después? Jesús no solo recibe ese acto de amor, lo convierte en testimonio eterno, lo hace parte del mensaje del Evangelio. Eso quiere decir que tu alabanza en el sufrimiento no es solo para ti, es semilla, es legado, es profecía. Otros beberán del perfume que tú derramaste. Otros serán tocados por la fragancia de tu fe. Otros adorarán porque tú adoraste primero. Hoy, Dios no te está pidiendo que cantes con alegría. Te está pidiendo que le entregues tu frasco, sea lo que sea mucho o poco, valioso o insignificante a los ojos del mundo. Lo importante no es el contenido, sino el acto de quebrarlo por Él. De decirle: Señor, aquí está lo que tengo, no lo guardo, no lo negocio, lo entrego, lo derramo, lo rindo. Y eso, amado hermano, amada hermana, es el tipo de alabanza que marca la eternidad. Así que hoy, al final de tu jornada, en medio de tu dolor, mientras otros esperan que te calles, elige ser como esa mujer. Acércate, sin miedo, sin reservas, y rompe tu frasco. Verás cómo Jesús se inclina, cómo el cielo se detiene, cómo tu historia, como la de ella, queda para siempre en el corazón de Dios. 8. La alabanza que brota desde la cárcel del alma. Hasta ahora hemos visto a hombres y mujeres que alabaron en medio del dolor físico, de pérdidas familiares, de persecuciones externas. Pero existe otro tipo de sufrimiento, uno más silencioso,
Más difícil de detectar por los ojos humanos, pero igual de devastador. El sufrimiento interior, esa cárcel del alma donde muchos creyentes viven atrapados sin que nadie lo sepa. Y la gran verdad que necesitamos escuchar hoy es que aún desde esa cárcel la alabanza puede nacer. No es necesario estar encerrado entre barrotes de hierro para vivir prisionero. Hay cárceles de culpa, cárceles de ansiedad, cárceles de traumas pasados, cárceles de pensamientos negativos, de autoacusación, de recuerdos que no sanan, de miedos que paralizan. Y muchos hijos e hijas de Dios, aunque caminan, trabajan y sirven en la iglesia, están presos por dentro. Se sienten indignos de adorar. Sienten que no pueden levantar sus manos, que sus voces no tienen derecho a ser escuchadas por Dios, que sus pecados, su historia, su confusión o su dolor los han descalificado, pero nada más lejos de la verdad. La alabanza que más conmueve a Dios no es la que proviene de los púlpitos, sino la que nace de un corazón quebrado. Salmo 51 lo dice claro: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En otras palabras, la alabanza más pura no es la perfecta, sino la honesta. No es la afinada, sino la sincera. No es la de los fuertes, sino la de los que se atreven a cantar desde su celda interior. El enemigo lo sabe. Por eso, su estrategia más común no es siempre golpear el cuerpo, sino encarcelar la mente. Porque si logra encerrar tu alma en una prisión de vergüenza, tu adoración se apaga. Te convence de que no eres digno. Te susurra que no vales lo suficiente, que Dios no te escucha, que tus alabanzas no cruzan el techo. Pero el Espíritu Santo viene hoy a romper esa mentira. Porque el Señor no busca adoradores impecables, sino adoradores verdaderos. Y es precisamente en esa prisión interior donde la alabanza se convierte en arma. Cuando decides cantar, orar, declarar la fidelidad de Dios en medio de tus dudas, estás haciendo guerra espiritual. Estás diciendo: no entiendo todo, pero sé que Dios me ama. No me siento libre, pero sé que Cristo ya me ha libertado. No lo veo, pero lo alabo. Y esa alabanza, aunque parezca débil, hace temblar el infierno. Porque es la evidencia de que tu fe no está muerta, sino viva. La mujer del flujo de sangre, por ejemplo, vivía en una cárcel social y emocional. 12 años marginada, enferma, sin poder tocar a nadie ni ser tocada. 12 años sin adoración pública, sin templo, sin comunidad. Pero el día que decidió tocar el manto de Jesús, lo hizo en silencio, con fe, con adoración escondida. No necesitó cantar para adorar. Su acto fue un cántico silencioso, un grito del alma, y fue suficiente para detener a Jesús. Fue suficiente para sanarla. ¿Te das cuenta? La alabanza puede manifestarse incluso cuando no puedes pronunciar palabra. A veces, solo respirar y decir Jesús ya es una adoración poderosa. A veces, solo poner una mano en tu pecho y decir tú sigues siendo bueno es suficiente para llenar el cielo de fragancia. Porque la adoración no está en la forma, sino en el fondo, y ese fondo puede brotar desde el rincón más oscuro de tu alma. Hoy, muchos están viviendo en esas cárceles del alma. Enfrentan ansiedad sin entender por qué, sienten vacío en medio del éxito. Se sienten abandonados, incluso rodeados de gente, y la voz del enemigo aprovecha para alimentar su desesperanza. Pero hay una salida, hay una rendija en esa celda, un punto por donde entra la luz, y esa luz es la alabanza. No esperes a estar libre para cantar, canta para ser libre. No necesitas sentirte bien para declarar que Dios es bueno. Alaba, aunque no veas resultados. Alaba aunque el temor no se haya ido. Alaba aunque aún no entiendas por qué pasaste por lo que pasaste. Porque cada vez que lo haces, estás diciendo,
Mis cadenas no determinan mi canción, mi alma está presa, pero mi espíritu es libre. Y ese acto, ese tipo de alabanza es tan poderoso que puede abrir puertas que ni la psicología, ni los medicamentos, ni las conversaciones pueden abrir. Es la llave que llega directo al corazón de Dios. Recuerda al profeta Jeremías encerrado en una cisterna, por decir la verdad, solo, maltratado, silenciado. ¿Y qué hacía? Hablaba con Dios. Le decía su dolor, sí, pero seguía levantando su voz. Su alabanza no era un canto alegre, era una conversación profunda. Y Dios lo oyó, lo levantó, lo restauró. Porque no existe cárcel, ni física ni emocional, que pueda impedirle al Espíritu de Dios entrar y obrar. Así que hoy haz un acto profético. Desde tu prisión emocional, desde tu valle de confusión, desde tu noche más oscura, alaba como puedas, con lágrimas, con voz temblorosa, con palabras entrecortadas, con silencio reverente, pero alaba, y esa alabanza será como una grieta en el muro, una grieta por la que se cuela la presencia de Dios. Y cuando Él entra, la cárcel se convierte en altar. No estás solo, no estás loca, ni derrotado, ni olvidado. Hay un Dios que oye aún el susurro más débil, que ve aún la lágrima más callada. Y si hoy decides alabarlo desde tu celda, Él lo sabrá, lo recibirá. Y con el tiempo, como en las cárceles de Pablo y Silas, las puertas comenzarán a abrirse una a una, y saldrás no solo libre, sino fortalecido, renovado, restaurado, y sabrás que fue tu alabanza en medio del sufrimiento lo que abrió el camino. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy especial. No todos lo logran. Muy pocas personas en el mundo están dispuestas a permanecer, escuchar, reflexionar y dejar que la palabra transforme su corazón desde lo profundo. Pero tú sí lo hiciste, y por eso quiero felicitarte. Hoy no terminaste simplemente un video, has recorrido un viaje espiritual, un recorrido a través del fuego, del dolor, del quebranto, y también de la adoración, del consuelo y del amor inquebrantable de Dios. Y ahora te pido algo muy importante. Si llegaste hasta este punto, comenta esta frase como testimonio de tu compromiso y como prueba de que estás entre los que perseveran. Alabé a Dios desde mi valle y encontré su luz. Esa será nuestra señal secreta. Esa será la forma en la que yo sabré quiénes son los verdaderos valientes, los que no solo consumen contenido, sino que lo viven. Quiero leer tu nombre y bendecirte. Quiero que te identifiques como uno de esos elegidos que no se conforman con un mensaje superficial, sino que van hasta el final, buscando la voz de Dios. Y ahora te pido algo más. Comparte este video. No lo guardes solo para ti. Haz que esta alabanza se convierta en un eco que llegue a otros corazones rotos. Piensa por un instante cuántas personas conoces que están atravesando sufrimiento en silencio, que están encerradas en cárceles del alma, rodeadas de oscuridad y que podrían encontrar consuelo en esta palabra. Tu simple acto de compartir puede convertirse en el instrumento que Dios use para sanar a alguien más. No subestimes el poder de un clic cuando está guiado por el Espíritu Santo. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. ¿De verdad quieres seguir enfrentando las batallas de la vida solo? ¿Vas a perderte de las próximas palabras que el Señor tiene preparadas para ti por no estar conectado? Si este contenido llegó a tu corazón, si sentiste que Dios te habló, entonces no postergues más tu decisión. Suscribirte es más que seguir un canal. Es declarar que eliges caminar acompañado en tu fe, que reconoces que necesitas alimento espiritual constante. Y si ya estás suscrito, te felicito.
porque estás construyendo una vida espiritual firme, alimentada, sostenida por la palabra. Pero si aún no lo hiciste, déjame preguntarte, ¿qué te lo impide? ¿Acaso el enemigo quiere mantenerte aislado? Te hace pensar que no necesitas esto. No le creas. La fe se alimenta, y lo que no se alimenta, muere. No seas de los que solo buscan a Dios cuando ya no tienen fuerzas. Sé de los que permanecen, de los que construyen, de los que siembran en el Espíritu. Hazte parte de esta comunidad que está creciendo, que está encendiendo lámparas en la oscuridad, y después de esto, te animo a seguir viendo más videos del canal. Cada uno de ellos está preparado con oración, con dedicación, con el deseo sincero de que escuches la voz de Dios en tu día a día. Este no es un canal cualquiera. Aquí no se trata de entretenimiento, se trata de vida, de restauración, de presencia, de eternidad. Así que elige hoy seguir caminando. Hay más para ti. Hay nuevas revelaciones que Dios quiere entregarte. Hay nuevas fuerzas esperando por ti al otro lado del próximo video. Y antes de que cierres esta página o pongas pausa, quiero pedirte un último favor. Quédate unos minutos en silencio, escuchando la música que suena al final. No la apagues aún. Permanece, no tengas prisa. Deja que esa melodía te envuelva y mientras suena, dile algo al Señor. Agradécele por este momento. Cuéntale tu dolor. Susurra una oración. O simplemente cierra los ojos y di: aquí estoy, Señor. Gracias por hablarme. Permite que el Espíritu selle en tu corazón lo que acabas de recibir, porque la conexión no termina cuando el video termina. La verdadera conexión comienza en ese silencio sagrado entre tú y Dios. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos encontraremos en el próximo estudio. Pero hasta entonces, no dejes de alabar, no dejes de buscar y nunca olvides que aún en el sufrimiento, tu alabanza puede ser el sonido que abre los cielos.